He escuchado con preocupación la situación de los socios que permanecen frente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, como es natural, preocupados por la situación de sus ahorros. Sin embargo, es importante enfatizar en que esos dineros estuvieron durante todo el tiempo de gestión de la cooperativa bajo la responsabilidad de sus administradores. Y por eso es importante marcar ciertos hitos respecto de lo que han sido los últimos años de gestión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, empezando por el mes de octubre del 2017. Momento en el cual, ante determinadas deficiencias mostradas por la entidad, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de manera oportuna, hace un acercamiento con los administradores de la entidad para ofrecerles la posibilidad de facilitar los canales de conversación para que entidades que pudieran tener el interés apoyen a la cooperativa a través de un proceso de fusión. En ese momento, los administradores de la entidad manifiestan puntualmente que se descarta la propuesta de fusión y así consta en las actas. De la misma manera, en marzo del 2019 se hace nuevamente este ejercicio, viendo cómo la situación de la cooperativa seguía deteriorándose. Y nuevamente los administradores manifiestan, y así consta en las actas, que en el futuro considerarán tal vez la posibilidad de la fusión. Nuevamente, en el 2020, la Superintendencia, en octubre, hace un nuevo acercamiento, ante el cual los administradores de la cooperativa manifiestan que en el primer trimestre del 2021 iniciarán un proceso de fusión, pero esto no se concreta. Mientras tanto, considerando la situación de la entidad y al amparo de la normativa legal vigente, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ya en el año 2019 pone a la cooperativa en un plan de supervisión intensiva considerando su nivel de riesgo. Este plan se ejecutó durante 2 años, siendo de total responsabilidad de la entidad y sus administradores el cumplimiento de los hitos propuestos en ese plan. Ante el incumplimiento de ese plan y considerando que los niveles de riesgo de la entidad eran altos y críticos, en diciembre del 2021 la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria dispone la liquidación forzosa de la cooperativa. Luego, sus ex administradores interponen una acción constitucional, producto de la cual un juez dispone que se retrotraigan los actos que derivaron en la resolución de liquidación y que esta resolución quede sin efecto. Esto sucede el 17 de enero del 2022. Y con este acto administrativo, lo único que sucedió, porque no podía ser de otra manera, es que la condición de la cooperativa financieramente se mantiene, pero su estado cambia de en liquidación a activa. Estos casi 8 meses en los cuales la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas volvió nuevamente a manos de sus administradores no significaron una mejora en su situación, sino por el contrario, un deterioro de sus indicadores. Así, a junio de este año, la pérdida que presenta la cooperativa es de $1.900.000. Esto es importante porque la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de manera independiente al proceso que derivó en la liquidación del 2021 y que fue objeto de la acción constitucional que ya se refirió, inició una nueva supervisión, considerando la situación financiera y los niveles de riesgo de la entidad. Y de esa nueva supervisión, efectivamente se confirma la situación que deriva en la resolución de liquidación que fue emitida y notificada el día martes 9 de agosto de 2022. La situación de la entidad, como he dicho, más allá de las pérdidas, ha sido reconocida por sus administradores en varios documentos ingresados a este organismo de control.
Básicamente, el riesgo alto y crítico se materializa en dos causales de liquidación forzosa. En primer lugar, el incumplimiento del plan de supervisión intensiva, manteniéndose, insisto, el nivel de riesgo de la entidad en alto y crítico. Y en segundo lugar, que los indicadores de solvencia son inferiores al 50% del nivel requerido. Dicho esto, otra razón por la cual hemos decidido informar públicamente respecto de los temas relacionados con la cooperativa es precisamente la expectativa que se generó sobre una posible fusión con otra entidad. Ya no en momentos oportunos como hubiesen sido estos acercamientos iniciales que se refirió, sino en octubre del 2021, cuando por primera vez la superintendencia recibe un documento en el cual la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas manifiesta su intención de fusionarse voluntariamente con otra entidad. Respecto de esta intención de fusión, se ingresa la solicitud, se hacen los análisis técnicos correspondientes y la superintendencia se manifiesta indicando que no es procedente el proceso, pues la entidad no cumple con el requisito de no tener deficiencia patrimonial que está previsto en el artículo 171 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Esta deficiencia patrimonial se mantuvo hasta el día de la liquidación, es decir, el día 9 de agosto último, razón por la cual ninguno de los requerimientos hechos por la cooperativa respecto de la posibilidad de fusión pudo materializarse. La cooperativa no logró superar los problemas financieros que la aquejaban. Otro tema que es importante y que queremos señalar de manera puntual y que es una de las preocupaciones mayores que tiene la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en este momento, es que tal como señala la Constitución de la República, el Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, son los administradores de la entidad los responsables de los recursos que han recibido a través de los depósitos. La situación financiera de la entidad es de total responsabilidad de sus administradores y, sin embargo, el día 9 de agosto la superintendencia acudió a la cooperativa encontrando las puertas de la cooperativa cerradas. Así consta de las razones sentadas tanto por el secretario general de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como del notario que acompañó el procedimiento por parte de la liquidadora ya posesionada. Es importante señalar que ni el gerente, ni los presidentes de la cooperativa, ni los miembros de sus consejos de administración y vigilancia, que además son socios de la entidad, estuvieron el día 9 durante todo el día. Tampoco asistió el personal que trabaja en la cooperativa, estando totalmente abandonada la entidad. Y así permanece hasta ahora. Apenas el día de ayer en la tarde, el señor gerente, luego de la insistencia de la liquidadora, ha tomado contacto con ella, aceptando reunirse para poder, en teoría, concretar los procedimientos que prevé la ley para iniciar operativamente el proceso de liquidación. Sin embargo, el señor exgerente lo que pretendía el día de ayer era entregar la llave de entrada a la cooperativa, hecho que no es aceptable, pues la ley habla de un acta entrega-recepción de los activos y pasivos de la entidad para que sea posible iniciar los procesos que permitan a los socios regresar o llegar nuevamente a sus depósitos, acceder a los valores a los que tienen derecho. Por eso es indispensable que señalemos este hecho puntual, porque la liquidación no puede iniciar si no tenemos acceso a la información. Y eso significa, por ejemplo, que los socios no podrán recibir adecuada y oportunamente su seguro de depósitos. Una vez que la base de depositantes se levante y se verifique, una vez que se transmita la información a la COSEDE, iniciará el pago. La cooperativa Juan de Salinas es una entidad del segmento 3. Eso significa que su seguro de depósitos es de hasta $5,000. En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, del total de sus 4,239 socios,
3.657 personas quedarán cubiertas al 100% en sus acreencias con el pago del seguro de depósitos. Luego de la información que se verificó en el proceso de supervisión que derivó en la liquidación, es posible prever que los resultados que se obtengan de la venta de la cartera de la entidad permitirán que, sumado al seguro de depósitos, se cubra un total de $7.522.000 del total de valor de los depósitos, es decir, cubrir al 100% las acreencias de 3.922 personas. Esto es el 99,77% de los depositantes de la entidad. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento, en la gestión de la liquidación, quedará pendiente el pago del saldo de lo que corresponda a 9 depositantes por un total de $604.225. Quiero resaltar la importancia de que medidas de fortalecimiento del sector como la liquidación sean oportunas, precisamente para poder salvaguardar los recursos que han sido confiados a los administradores de las entidades del sector financiero popular y solidario. Muchísimas gracias a todos. Si existiera alguna duda o pregunta, estamos a su disposición. Incluso en este momento ustedes no eran responsables de la fiscalía, solo eran la supervisión. ¿A partir de qué momento se puede decir que lo que pasa en la responsabilidad de la supervisión? Por mandato constitucional y legal, señorita Tapia, la administración de esos recursos es siempre responsabilidad de sus administradores. Tanto es así que la propia Constitución señala de manera puntual que la gestión de supervisión no traslada responsabilidad de la administración al supervisor. Y en las entidades del sector financiero popular y solidario hay un elemento adicional que es la razón por la cual hemos tomado la decisión de señalar la responsabilidad de los administradores, y es que estos administradores son socios de la entidad. El máximo órgano de decisión de la cooperativa es su asamblea general, en este caso de representantes. De esa asamblea se eligen miembros para un consejo de administración y un consejo de vigilancia que tienen funciones puntuales relacionadas con la gestión de la entidad, y es a ellos a quienes se confía, al amparo de la normativa legal vigente, la administración de los recursos que reciben y la administración de la entidad. Del Consejo de Administración se elige un presidente, que es el presidente de la cooperativa. El Consejo de Vigilancia tiene también un presidente y el Consejo de Administración elige gerente. Es decir, los socios no solo que son dueños de la entidad, sino que además participan de su administración. Por eso preocupa tanto su ausencia, porque en este momento las personas que están preocupadas por sus ahorros frente a la cooperativa son socios, de la misma manera que lo son sus administradores. Buenos días, Isaías Cruz de TC Televisión. Yo quisiera saber si existe tal vez un periodo para el pago de este seguro a las personas depositantes y si es que existe alguna sanción para los gerentes, los presidentes, los que están a cargo de esta cooperativa que hicieron la mala administración de los fondos. Señor Cruz, muchísimas gracias por su pregunta. En primer lugar, los plazos corren. Quien está a cargo del pago de seguro de depósitos es la COSEDE, la Corporación de Seguro de Depósitos, y la COSEDE tiene un proceso muy expedito para esto. Normalmente se demoran entre una semana y máximo 2 desde que se entregan las bases de datos. ¿Cuál es el problema en este momento? Que estando cerradas las puertas de la cooperativa, sin que los administradores entreguen la información y sin que los empleados de la cooperativa asistan para poder facilitar los procesos de levantamiento de las bases de datos, no es posible arrancar este proceso. Entonces, sin que la liquidadora pueda entregar la información a la COSEDE, es imposible que la COSEDE inicie la primera fase de pago, que así lo manda el código. Entonces, esperemos que esto se solvente lo más pronto posible, que logremos que los administradores, asumiendo su responsabilidad
firmen las actas de entrega-recepción, permitan el acceso a las bases de datos y entonces podamos agilitar este proceso en favor de la mayoría de socios. Y quiero hacer énfasis en esto: el 93% de los socios serán pagados al 100% de sus acreencias con el pago del seguro de depósitos. Por otro lado, el Código Orgánico Monetario y Financiero, en sus artículos 305 y 306, dispone, en primer lugar, que la liquidación forzosa se presume fraudulenta y, por lo tanto, la superintendencia debe iniciar las acciones correspondientes. Al amparo del 306, una vez dictada la resolución de liquidación forzosa, tiene que presentarse la noticia del delito correspondiente, hecho que ha sido cumplido ya el mismo día 9 de agosto. ¿Qué delito? Nosotros ponemos en conocimiento de la Fiscalía el hecho de haberse liquidado forzosamente, que al amparo del 305 se presume que es fraudulento, y la Fiscalía hace la investigación con todos los elementos que se le entregan para determinar si es que efectivamente ha habido el cometimiento de delitos. Por otro lado, también ante otros hechos relacionados con la cooperativa, se están en este momento gestionando procesos administrativos sancionadores en el ámbito de competencia de esta superintendencia. ¿Cuáles podrían ser ellos? ¿Perdón? ¿Cuáles podrían ser esos procesos administrativos sancionadores? Marieta de delito. ¿Cómo está, Marieta? Buenos días. El proceso administrativo sancionador lo que busca es, el proceso administrativo sancionador lo que busca es determinar si es que existen responsabilidades administrativas en la gestión de las personas que tienen a cargo las cooperativas y las asociaciones. En el caso puntual de la cooperativa Juan de Salinas, lo que nosotros tenemos en este momento son determinados hechos que están siendo puestos en conocimiento de las áreas correspondientes. En primer lugar, el hecho de que, sin cumplir con la normativa legal vigente, el día 9 de agosto la cooperativa estuvo cerrada y sin atender al público. Para tener un poco claro el panorama del sector de la economía popular y solidaria, porque sabemos que son muchas cooperativas. Este caso es, digamos, único. Hay otras cooperativas que también ustedes están supervisando de manera intensiva porque tengan preocupación de cómo están sus indicadores y cuántas cooperativas están quizás dentro de esos procesos de liquidación forzosa, de supervisión intensiva. El programa de supervisión intensiva es una medida que está prevista en el Código Orgánico Monetario y Financiero para permitirle a la entidad superar determinadas deficiencias. Por lo tanto, el hecho de que una entidad esté en programa de supervisión intensiva no significa que va a derivar ese programa en una liquidación. Es más, el porcentaje de las entidades que han entrado en programa de supervisión intensiva y han logrado dentro del programa superar sus deficiencias es muy alto, es un indicador importante. Sin embargo, sí existen entidades cuyos administradores no cumplen adecuadamente con lo que dice el programa, no cumplen además oportunamente con determinados compromisos establecidos ahí y permiten el deterioro de los indicadores de la entidad. Deterioro que además, y voy a volver a tomar el caso de la Juan de Salinas, que nos preocupa mucho, en lugar de favorecer un trabajo técnico dentro de la entidad para superar los problemas que se tienen, especialmente desde el punto de vista financiero, provocan otras acciones, como vemos en este caso al presentarse una acción constitucional que deje sin efecto la liquidación en lugar de, como se ha mostrado con las fechas y los datos, oportunamente tomar decisiones que hubieran podido cambiar la condición de la entidad. ¿Algún dato de cuántas cooperativas están actualmente en proceso de liquidación, o al menos desde que comenzó la pandemia, porque quizás se podría entender que la pandemia afectó a algunas de las cooperativas más pequeñas? En realidad, yo quiero resaltar un hecho y es la enorme capacidad de resiliencia del sector financiero popular y solidario. Como yo mencioné en los datos, los problemas y el deterioro de los indicadores de esta cooperativa en particular fue anterior a la pandemia. Y de manera específica, lo que nosotros hemos visto es no solo una enorme capacidad de resiliencia, sino también un enorme compromiso de los socios con las entidades. Los indicadores en la pandemia, si bien es cierto, tuvieron
un impacto importante, sobre todo en el segundo trimestre del año 2020, luego se recuperaron hasta inclusive superar los niveles de diciembre del 2019. Esto es muy importante. Sin embargo, no hay que olvidar que medidas como la liquidación forzosa, la liquidación voluntaria, la fusión ordinaria o extraordinaria o inclusive la conversión están precisamente ahí para permitir a los socios de estas entidades tomar decisiones que salvaguarden los recursos que les han sido confiados. Si vemos el periodo entre enero del 2021 y la fecha, se han liquidado en el sector financiero popular y solidario forzosamente 24 entidades. Buenos días, Daniela Valencia de Teleamazonas. Quisiera saber si nos podría dar cifras en general de cuántas cooperativas hay a nivel nacional acreditadas, si usted nos podrían otorgar esta cifra, y cuál es el control que realiza la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para precautelar un poco los derechos de los cuentavientes. Claro que sí. Bueno, voy a empezar por la segunda parte de su pregunta porque me parece que es muy importante que se entienda lo que este proceso significa. Y si ustedes refieren un poquito estas cifras que nosotros hemos dado respecto de lo que va a significar el proceso de liquidación y el impacto de ese proceso de liquidación, se van a dar cuenta de que la supervisión basada en riesgos que se hace desde la CEPS precisamente está encaminada a eso, a salvaguardar los recursos de los socios. Pero su administración está por mandato legal en manos de quienes ejercen la gerencia de las entidades, sus consejos de administración, sus consejos de vigilancia y, por supuesto, quienes participan en su asamblea. Si es que nosotros vemos los números que tiene la superintendencia en su catastro, vemos que con corte a mayo del 2022 tenemos 468 entidades que conforman el sector financiero popular y solidario. Estas entidades están divididas en segmentos. Eso es importante porque el segmento se estructura en función de los activos que tienen las entidades y nos permite verificar cuál es su tamaño. Tenemos 42 entidades en el segmento 1, que son entidades que superan los 80 millones de dólares en activos. Aquí se encuentran las 4 mutualistas que existen y 38 cooperativas de ahorro y crédito. En el segmento 2 tenemos 47 entidades con activos entre 80 y 20 millones de dólares. Aquí solo tenemos cooperativas. En el segmento 3, 90 cooperativas con activos entre 5 y 20 millones. Precisamente la cooperativa Juan de Salinas estaba en el segmento 3. En el segmento 4, 152 cooperativas con activos entre 1 millón y 5 millones. Y en el segmento 5, 137 entidades con activos inferiores a 1 millón de dólares. Quiero resaltar otro tema que es fundamental para entender la dinámica del sector y por qué tomamos la decisión de contarles de este caso aislado y particular. Y es precisamente porque el sector financiero popular y solidario representa 1/3 del sistema financiero nacional. Las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tienen indicadores que son muy importantes, ya no solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista del impacto social que su gestión significa. Tienen activos por más de 23.300 millones de dólares, cartera de crédito por más de 16.400 millones de dólares y depósitos que casi llegan a los 19.000 millones de dólares. Y tienen un total de 8.897.000 certificados de aportación, detrás de los cuales están casi 5.400.000 personas. Si nosotros vemos lo que esta gestión de las entidades significa, especialmente desde el punto de vista del tipo de crédito que se coloca y de dónde trabajan estas cooperativas, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de la cartera está colocada en consumo y en microcrédito y que más del 50% de sus puntos de atención están en cantones con niveles de pobreza y niveles de ruralidad que superan el 50%. Si sumamos esto a la cartera que se coloca, es decir, al importante compromiso del sector con el microcrédito y vemos los sectores en los que estas entidades trabajan, nos damos cuenta de que además están llevando recursos de donde hay más capacidad de ahorro a donde hay necesidad de crédito. En promedio, las cooperativas colocan $1.50 en los cantones con mayor ruralidad y mayor pobreza por cada dólar que captan. Eso es lo que no hay que perder de vista cuando hablamos del sector.
Y otra cosa que es muy importante a propósito de la supervisión y el control, y que contesta su pregunta puntualmente, señorita Valencia, es el crecimiento del sector. El sector ha crecido en 10 años que existe esta superintendencia, y luego de haberse creado una cultura de cumplimiento y una estructura normativa que apalanca la gestión de intermediación financiera que hacen las cooperativas y las mutualistas, 257% en activos, 296% en depósitos y 210% en cartera de crédito. Ese es el sector que nosotros controlamos. Ratifico, este es un tema aislado. La responsabilidad de todos estos recursos está en manos de sus administradores que entienden lo que esto significa, y por eso es tan importante para nosotros hacer énfasis en no solo esa responsabilidad legal, sino en la necesidad de que, asumiendo esa responsabilidad, en este momento inicien los procesos de traspaso de información para que sea posible darle acceso al seguro de depósitos a esos depositantes que hoy, con toda razón, les reclaman a esos administradores sus recursos en la vereda de la cooperativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Muy amables, muchas gracias.